Este trabajo que acaba de publicar usted, gracias al respaldo del Border Hub, esta organización que apoya el periodismo de investigación en la frontera norte de México, que tiene que ver con lo costosos que nos han salido últimamente y con lo que gastan sin el menor control los diputados en el estado, en el Congreso de Baja California. ¿Qué es lo principal que ha encontrado? Nada más, para decirle, publicaron la nota en el Sol de Tijuana, nosotros la publicaremos este fin de semana en el portal de Tijuana Press, un texto muy extenso, con una gran cantidad de datos sobre lo que encontró, porque me parece que hubo hallazgos. ¿Cuánto tiempo le dedicó a este trabajo, don Daniel? Pues entre lo que avanzaba y lo que no avanzaba y lo que se complicaba, eh, yo creo que habrán sido 5 meses, 6 meses, quizás 7 meses, porque comencé muy lentamente descargando información pública y ya después empezando a revisar los huecos y ya fui preguntando por esos huecos que encontraba. Y la principal sorpresa que yo me llevé con eso es precisamente que tienen esta partida de comisiones, que no es novedad, que en muchos congresos existe, es la partida de comisiones. El asunto es que nuestros diputados no nos dicen en qué se gastan ese dinero, y que tampoco escuchamos en el Poder Legislativo a los diputados discutiendo el presupuesto del siguiente año, no lo hacen, pero sí tienen, porque es su facultad, la posibilidad de llamar a todo mundo a rendir cuentas sobre cómo gastan el dinero, pero no se ven los adentros y entonces hay un gasto a discreción porque la misma norma lo permite, porque las reglas les dicen que lo pueden gastar así, a necesidad. Déjeme leer un párrafo, unos cuantos párrafos para más o menos poner en perspectiva y que la gente entienda de lo que estamos hablando. Los últimos 4 congresos de Baja California tienen un punto en común. Todos y cada uno de los legisladores que ocuparon una curul se comprometieron al buen uso de cientos de millones de pesos que se autorizan ellos mismos para cumplir su labor. Además, en sus agendas de trabajo establecieron el combatir los salarios excesivos, la corrupción, fortalecer la transparencia y practicar la austeridad. Pero lejos de eso, una revisión de los presupuestos autorizados y del gasto en documentos públicos y solicitudes de acceso a información demuestran que de 2010 a 2021 el costo por diputado creció 27% y al mismo tiempo sus resultados fueron a la baja. El incremento es tal que Baja California tendrá este 2022 el Congreso más caro en los últimos 12 años. Hay una gran cantidad de datos. ¿Qué fue lo que más le sorprendió? Porque cuando yo estaba leyendo el texto, una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo hay gastos que se autopagan los mismos diputados, Sí. independientemente del partido que sean. Unos más, otros menos, pero había un pago que me llamaba la atención que era poco más de 1 millón de pesos, ¿no? 1 millón de pesos de este expanista de Castañeda Pomposo. Es Raúl Castañeda Raúl Pomposo, porque Castañeda hay otro Pomposo. expanista también que es Javier, que luego por ahí también, que está como diputado federal, que está. Tiene un cargo público. Ignoro dónde está en este momento, pero sí, fue pero Raúl, está cobrando la familia Castañeda Pomposo, podemos decir. Pero en este caso era de Raúl, Este caso es Raúl, efectivamente una factura o un solo pago, no es una factura, perdón, es un solo pago, un reembolso de 1 millón de pesos. Víctor Morán le siguió ese mismo mes con 900 y tantos mil pesos. ¿Qué es lo que sucede? Porque los diputados presentan las facturas de los gastos que dicen que ya hicieron y entonces el Congreso les regresa ese dinero porque es lo que tenían a disposición para gastar en su comisión. Empezaron gastando cuando crearon esta figura de las comisiones allá por el 2014, empezaron gastando 1.5 millones de pesos cada diputado por comisión. En las últimas comisiones han estado gastando 4.5 millones, 7 millones de pesos en algunas ocasiones, un solo diputado en el año. ¿En qué gastan? En todo lo que les pueda servir para su trabajo y en todo lo que no sabemos si les sirve o no para el trabajo, ¿no? Vemos que compran desde mobiliario, que yo no sé si se queda en el Congreso, debería de quedarse en el Congreso, pero llegan diputados y compran una vez una computadora, una vez un escritorio, a la misma persona le compran una asesoría de marketing, a la misma persona le compran café, a la misma persona le compran útiles escolares. Boletos de viaje. Boletos de viaje, que por cierto me enteré que esta compañía a la que hacemos referencia en la nota
fue al Congreso porque sí hubo una reducción de compra de boletos en esta legislatura usando esta empresa, y entiendo que la empresa fue y preguntó que pues qué había pasado, porque ya no estaban requiriendo de sus servicios, y le dijeron que pues ya estaban cambiando el sistema. Pero mucha gente legal y otros, me parece que sospechosamente, obtienen mucho, mucho dinero del Congreso. Ahora, ¿estos son recursos que tienen algún etiquetado? O sea, ¿ese dinero debería utilizarse para algo en particular? Ese dinero es para que el diputado cumpla su labor, entonces puede contratar la cantidad de personal que él necesite y le puede poner el salario que él desee, porque no hay un tabulador de salarios, porque los diputados, esa es parte de las deudas legislativas, no tienen un tabulador de salarios. Pueden comprar también publicidad, pueden comprar por supuesto asesorías, que es de lo menos intangible. No hay contratos publicados de las asesorías. La Auditoría Superior ya alguna vez les dijo, oigan, ¿por qué todos los asesores tienen el mismo contrato? Oigan, ¿por qué todos los contratos que firman de publicidad con los medios son iguales? Pero todas las cuentas públicas, a pesar de esas observaciones, que son las únicas que han recibido, o son las únicas que yo encontré en 10 años, todas las cuentas públicas están aprobadas, ¿no? Por ellos mismos, por supuesto. Un diputado gana en nómina 63,000 pesos, ¿no? 63,000 pesos. 63,000 pesos. Pero lo que usted dice es que en realidad gastan mucho, mucho más que ese dinero, ¿no? Sí, es esta partida de comisiones que ahorita que me preguntaba si está etiquetado, pues depende dónde las encuentre uno, ¿no? Porque en algunos documentos públicos dice gasto para reuniones, en otros documentos dice servicios oficiales, en ninguno dice comisiones. De hecho, encontrar esa base de datos donde estaba el dinero que ejerció cada diputado eh, fue un problema, porque haciendo solicitudes y haciendo solicitudes, me decían, por ejemplo, que no había gasto. En alguna ocasión me dijeron que no había gasto. Los diputados, cuando uno les pregunta, pues, yo nada más recibo mi salario, yo no gasto más. Pero por ahí en una de esas solicitudes la pegamos, y me parece que de tanto estar dando lata, nos dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres? Ven al Congreso. Entonces nos dieron una visita in situ. Lo que pedí fue, dame todas las facturas y todos los contratos que tengas de por este tema, por este otro, por aquel, y entonces sumé las partidas pequeñitas que tenía el presupuesto, y al ser tanta la documentación, a lo que me dieron acceso fue a una base de datos. A una base de datos donde hay una captura de pantalla ahí donde viene la fecha, el número de la transferencia y a quién se le pagó ese monto, ¿no? Y el monto que se pagó. Lo curioso de esto, y fue algo que me dio, que también nos detuvo mucho el trabajo, es que después de haber consultado esa base de datos en el Congreso, les dije, la voy a solicitar, ¿no? Tengo mi derecho a solicitar ese documento. ¿Cómo se llama ese documento, no? Dime cómo se llama el documento. Entonces apunté cómo se llamaba el documento, me traje mi copia de la visita de revisión de documentos en el Congreso, y cuando la pido me responden que no existía. Desapareció. Entonces yo dije, bueno, ¿y entonces qué consulté? ¿Qué me mostraron en el Congreso? Que la gente de transparencia del Congreso, sí tengo que decirlo, fue muy amable. Me dieron todo el tiempo, porque estuve ahí cerca de 5 o 6 horas revisando parte de la base de datos, revisando parte de las entregas de apoyos sociales también, estas bases de datos básicamente con nombres, montos. Pero ya que te entreguen la información, ahí ya se pone un poquito más doloroso para ellos, a pesar de que la ley les dice que mucha de esa información debería de estar pública. Las comisiones están obligadas por ley a presentar un informe anual de sus gastos. No hay documento de tal, fue lo que me ¿No, no respondieron, hay no ese hay, informe? no tenemos esa, no existe, no hay archivo de que se haya hecho algo al respecto. Entonces el Comité de Transparencia declaró la inexistencia de la información. Una de las cosas que me llamaba la atención de lo que vi que encontró es que algo que lo hace pensar a uno que algunos diputados eh, fabrican o crean, inventan o registran empresas para luego venderle servicios al mismo Congreso, ¿no?
parece que ya que le encontraron la medida por ahí como de entre el 2016 2019, como que se dieron cuenta de cómo iban a funcionar las nuevas reglas, ¿no? Ellos hicieron las reglas y como dicen, echa la regla, echa la maña, ¿no? Entonces encontraron el modo y entonces me parece que fue muy fácil, pues hacemos una empresa que venda de todo, ¿no? Y entonces hay empresas que venden de todo. Y después te das cuenta también que esas mismas empresas creadas un año atrás, que empezaron a recibir dinero al siguiente o en el mismo año de su creación, a las semanas incluso. Hay una que ese es el caso, ¿no? O Que sea, ese es el caso. diputado llega al Congreso y Rodrigo Aníbal Otañez Otañez. Licona. Era el partido de Baja California. Era el partido de Baja California, ahora está con Movimiento Ciudadano, por ahí tiene sus fotos con David Saúl Guaquil en el Facebook, donde primero sí nos respondió, ya cuando le pedimos la entrevista ya no nos respondió. Él le empieza a dar dinero a esta empresa Servicios Avanzados CIDI, que tiene sus instalaciones aquí en Tijuana, la crean en enero del 2020 y a las 2 semanas ya estaba recibiendo dinero. En un año y fracción le dio 1.7 millones de pesos por asesorías, justamente, ¿no? Estos intangibles de los que no hay contratos y de los que no tienen documentación, a pesar de que la ley obliga a que eso sea público incluso. Esto me hace pensar, por ejemplo, en esta legislatura, el diputado Ramón Cota, creo que se llama, ¿no? Ramón Cota. Del PRI. PRI. Me llamaba la atención que con mucha frecuencia hacía actividades o hace actividades con Canietti. Y hay una serie de boletines y de proyectos y de promociones que hace el diputado Ramón Cota con relación a la Canietti. Creo que una de las cosas que nos ayuda a entender o a poner en el ojo, sobre todo a los compañeros reporteros, es estas prácticas, porque no estoy diciendo que el diputado Ramón Cota haga algo incorrecto, porque no, pero tan solo así de recordar, me llama la atención. Yo me preguntaba, ¿por qué tan frecuente la relación entre el diputado Cota y el Canietti, ¿no? Porque si uno revisa sus boletines, están ahí regularmente haciendo algún tipo de proyecto de manera conjunta. No sé si lo hacen de manera altruista los señores de Canietti o si el propio diputado tiene algún interés particular de promover la buena labor de esta cuestión de las tecnologías, pero creo que también el trabajo que acaba de presentar pues da muchos datos que pueden servir a otros compañeros para jalar el hilo de estos manejos porque creo que los diputados siempre han tenido mala fama. Pero eso no era difícil de encontrar, eso era lo más sencillo, exacto. Era lo que saltaba a la vista. Pero como en todo hemos encontrado diputados malos y diputados peores, ¿no? Sí. Y legislaturas que han tenido niveles mucho más perjudiciales, diría yo, para la ciudadanía en general. Y creo que hay muchos datos en el reportaje que uno puede encontrar que dan para seguir el hilo y pues que haya una verdadera rendición de cuentas, ¿no? Porque como usted dice, en las legislaturas anteriores es lo que prometieron, ¿no? Sí, todos en su agenda legislativa de eso hablan. Incluso la anterior dijo que iban a hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los diputados. Por cierto que le pregunté a la alcaldesa Montserrat Caballero por qué lo habían hecho. Ella fue diputada también. Exacto, y fue su bancada la que prometió eso. Y su respuesta fue, yo sí lo hice. No, alcaldesa, no lo hizo porque no están públicas. Es que sí las hacemos, dicen ellos. Y ahí está el juego de los diputados. Sí las hacemos, sí hacen sus declaraciones, pero no las publican porque no existen formatos públicos para que se entregue la información con los datos reservados. Como no existe ese formato en el que se puedan dar la información pública, únicamente no te dan nada. Porque sí presentan ellos su declaración, pero se queda como información reservada porque no hay formatos públicos para entregar a la ciudadanía la información que debería estar al alcance de todos, que es saber cuál es su nivel de patrimonio, porque eso nos permitiría mucho ver cómo ha crecido el patrimonio de algunas personas que llevan en el Congreso varios años o que han pasado una y otra vez
por el Los di- Congreso en distintas legislaturas. Los diputados del PT, por ejemplo, ¿no? Que tienen varias legislaturas de una u otra forma, o como diputados, o trabajando en el Congreso. Y me acuerdo del PT porque están en el ojo del huracán, precisamente ahora que el presidente López Obrador ha promovido esta reforma electoral, donde tanto el PT como el Verde, que son partidos que siempre han sido señalados por sus malas prácticas y por estarse siempre pegando a algún otro partido mayor para seguir, aunque no tengan suficientes votos en obteniendo recursos públicos. Pero está el caso, por ejemplo, del PT en Baja California, y creo que también del Verde, ¿no? Pero Sí. sí, sí está Pero muy todos lo notorio. hacen, ¿no? Todos, ahí sí todos se cubren completamente, ¿no? Unos a otros, no importa si son del partido que me cae gordo, todos metemos la mano en la bolsa y todos decimos que nuestras cuentas están claras porque ya las votamos, Y ya las uno, y uno, revisamos y ya ajá. las Y votamos. aunque sean de partidos de oposición, uno frente a otro, de partido diferente, pues no se señalan porque entonces se someten ellos mismos también al escrutinio, Se ¿no? les cae El el negocio. negocio a todos, ¿no? Y lo que sí sucede, y me dicen, sucede también en los cabildos, y lo encontramos nosotros, recordará cuando estuvimos revisando precisamente los gastos del cabildo, si no estás congraciado con quien tiene en ese momento el poder del Congreso, el bloque mayoritario, oye, voy a necesitar, que sería lo ideal, ¿no? Voy a necesitar rentar una carpa porque vamos a hacer un evento para el Día de las Madres y vamos a, entonces la empresa te va a mandar su factura para que le pagues a la empresa y la empresa lleve el lugar, ¿no? Pero no, sucede como decíamos al contrario, ¿no? Oye, pues ya lo gasté y aquí te traigo la factura y sí es de la empresa, pero muchas veces ni siquiera existen esos gastos, ¿no? O esos tangibles. Entonces, sí hay mucha información que necesita mucho más trabajo, que necesita mucho más trabajo para revisar a detalle. En materia de publicidad, en materia de revisar esas empresas que reciben dinero y en las que vemos nombres de incluso de exfuncionarios públicos de la actual administración que le han vendido a los panistas o a los priistas. Y cuando iba a lo de lo que sí ocurre es, si no estás agraciado con el grupo que tiene el control, probablemente cuando vayas a pedir tu gasto te van a decir, sí, pero espérame un poquito, ahorita no hay recurso, dame chancita que baje el presupuesto y entonces te lo damos, y entonces probablemente te lo regateen o no te lo den, o no te lo faciliten, o te den menos, porque no estás agraciado con el grupo mayoritario, pero de cualquier manera todos tienen su monto. Uno de los últimos, uno de los, o mejor dicho, el único de los documentos que encontré donde venía así un gasto de comisión ya asignado es el del 2021 cuando se destinaron todos, parejitos, 4.5 millones de pesos, pero 4.5 millones de pesos, pero algunos les reducen y por eso es que algunos gastan más que otros, ¿no? Algunos les reducen y a otros les van sumando, pero todos iniciaron el año con 4.5 millones de pesos al menos en el papel para gastarlo en el transcurso del año para cumplir su labor. Llevamos ya más de una hora en esta conversación. Parece que estamos queriendo reponernos de tantas veces que no habíamos hecho transmisión de este no programa. Saludamos a Janet Sánchez, que nos hace favor también de acompañarnos desde el extranjero. Creo que está aquí en Imperial Beach, por ahí del otro lado de la frontera, ahí en California, con su hashtag Soy su fan, que nos pone con frecuencia. Gracias, mi querida Janet Sánchez. Quería preguntarle, a ver, hablamos de exdiputados que están en funciones en otros cargos o cerca del poder. Y me acuerdo del señor Carlos Torres. Carlos Torres, que estuvo en la legislatura que le aprobó la extensión que después dijo la Suprema Corte de Justicia, la extensión del mandato a Jaime Bonilla, que después dijo la Suprema Corte de Justicia que prácticamente era un caso poco menos de traición a la patria, ¿no? O sea, Fraude, un un fraude. intento de fraude a la Constitución lo llamaron en la Suprema Corte. ¿No tendría que estar sancionado este funcionario, ese Él y, diputado? él y todos los que votaron. Carlos Mejía, el expresidente de colegios de abogados aquí en la ciudad, que fue secretario de gobierno en el ayuntamiento de Jorge Astiazarán, si Creo no que me sí. equivoco, es una de las personas con las que platiqué
particularmente para el tema de las asesorías y de la evaluación que él veía del Congreso. Fue una de las personas que aceptó platicar con nosotros, y él, como jurista, decía eso precisamente: ese Congreso debió ser sancionado, porque la Suprema Corte dijo que violaron en tumulto a la Constitución, me dijo, y pues algunos repitieron, otros encontraron hueso en la administración estatal o en las administraciones municipales, y ahí andan nuevamente, ¿no? No pasó nada. Es este tema de, pues a nosotros nadie nos revisa. El administrador Luis Gallego, el de la nueva legislatura, cuando hablábamos de, oiga, ¿y quién los revisa aparte de ustedes mismos, no? Los organismos de la sociedad civil dicen, no hay auditorías públicas, no hay auditorías de organismos de la sociedad civil que incidan, porque decía él, no, sí, cómo no, obsérvese, nos revista. Pues sí, y uno puede revisar lo que ha observado, obsérvese, y los escándalos se repiten año tras año, les decía yo. Entonces, ustedes no mueven nada, no mueven reglamentación, se les resbala muy fácilmente todo eso. Obsérvese, es una asociación civil, sí. está en Mexicali, que se supone se dedica precisamente a hacer monitoreo y busca la rendición de cuentas, pero que estuvo por mucho tiempo asociada o dirigida por una persona muy cercana al PRI, el señor Fernández, algo Palomera, me acuerdo que... No por mucho recuerdo el tiempo, apellido, pero sí sí. tenía muchos sus asegúnes, y era de las más, de las asociaciones que le había estado, que había estado revisando los documentos públicos, ¿no? Que es, por ejemplo, el presupuesto. Nada más hacer una comparación de presupuesto con presupuesto ya te permitía observar que los diputados allá por el 2014, cuando dijeron, vamos a reorganizar las cuentas públicas porque este Congreso del PRI que se fue, ¿no? Hizo un cochinero, y vean la corrupción, y recuerden que ya tenían camionetas en la primera semana cuando acababa de iniciar la legislatura, y nosotros vamos a poner orden. Pues no pusieron orden, ¿no? Lo que hicieron al poner orden fue crear esta bolsita, y mandaron todo el dinero que recortaron de las partidas que se gastaban antes, se las llevaron a esta partida de reuniones. No se llama por ningún lado comisiones, por eso no te la entregan, porque si tú pides los presupuestos de comisiones, ellos te dicen, es que no existe eso. Usted habló con varias organizaciones que monitorean pues entidades públicas, ¿no? Sobre todo, digamos, entes de gobierno. ¿Le dijeron si hay alguna solución? Yo sé que el trabajo de los reporteros es señalar las cosas, no solucionarlas, ¿no? No le corresponde a él porque si no, no estaría como un elemento independiente, pero ¿esos organismos le dan alguna idea de cómo se podría solucionar esto? Es decir, esa fue una de las respuestas que busqué mucho, incluso también se lo pregunté a Carlos Mejía, le dije, bueno, ¿y qué hacemos? Es el sistema, y entonces así es el sistema, y no podemos... No se puede hacer nada, tiene que funcionar así. Yo me fiscalizo, yo me apruebo, yo me palomeo las cuentas. Y no, nadie me dio una respuesta, realmente nadie me dio una respuesta. Fundar una de estas asociaciones que ha trabajado en crear parámetros de medición que sirven para congresos a nivel internacional, como para congresos locales, que es revisar qué información sí publican los congresos. Me dicen, a nivel federal, a nivel local, te encuentras los mismos problemas, ¿no? Tienen mucha discrecionalidad para gastarse el dinero, y como son ellos los encargados de hacer las reglas, pues no se regulan. Yo lo que vi después de lo que estuve recolectando, lo que me parece es que ahí la única solución es la presión de la sociedad, de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Para exigirles a ver si por lo menos los diputados, que por estas fechas me parece que ya andan aprobando eso, no he estado muy al pendiente en esta ocasión, pues ahí en su transmisión de YouTube dicen cuánto van a gastar, y lo discuten públicamente, y no meten la hoja del presupuesto del Poder Legislativo allá abajo, en la general del Congreso, o abajo de la del Poder Legislativo, y luego del Poder Judicial, y luego la votan, porque sería muy bueno que nos dijeran, no, este año cada comisión va a tener tanto dinero para gastar, y que nos transparentaran eso, pero lo votan en bloque y no supimos nada, ¿no? Entonces yo sí creo que es la observación, no le veo más ahí, lamentablemente.
Tal vez deberíamos preguntarles a los líderes de los partidos, entre otros, a la gobernadora, porque la gobernadora tiene una gran influencia en el comportamiento, aunque hablen de independencia. El gobernador en turno trae mano siempre en el Congreso, ¿no? Sí, y particularmente acá, claro, vemos ahí algunos escándalos y sainetes dignos de algún parlamento turco o algo así, porque particularmente el diputado y presentador de una Y vocero. canal y vocero que está claramente relacionado con el exgobernador Jaime Bonilla, que los hemos visto que se han parado a decir que defienden los intereses del pueblo, básicamente contra otras facciones dentro de Morena que están más alineados con la gobernadora, ¿no? Sí, pero como decíamos, hay tanto interés ahí de parte de los diputados, de las diputadas, que pues no le mueven, ¿no? Que se dan cuenta de cómo están las reglas y pues prefieren mejor entrarle. Que no todos gastan lo mismo en cheques a su nombre, por ejemplo. Hay quienes sí, hay quienes gastan menos. Hay quienes destinan o destinaron la mayor parte de su presupuesto a gastar en hoteles. Hay por ahí una diputada que se gastó como el 50% de su presupuesto en hoteles. Y son todos esos pagos que ya habíamos escuchado anteriormente, ¿no? Que es, pues sí, tienen para gasolina, tienen para alimentación, tienen para eh, contratar personal porque el Congreso no les da personal, pero parte del problema aquí es, uno, las reglas que tienen para gastar eso y la falta de transparencia para informar cómo lo gastaron, a quién le dieron dinero, y esas asesorías y esa creación de empresas que está completamente, está dentro de lo legal, y de esa manera uno no sabe si están ejerciendo el dinero de manera Correcta, al final, correcta, y llama la atención que gastando tanto en asesorías, no produzcan lo que tendrían que producir, y que el INEGI los tenga entre los congresos estatales que tienen menos producción legislativa. En ese sentido se refiere a que no hay modificaciones a las leyes, porque yo veo que esa parte sí hay, que con frecuencia están inventándose nuevas disposiciones legales, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tendríamos que tener, o el Congreso tendría que tener ese catálogo de puestos. El mismo administrador me decía, sí, sí hizo falta, no me quiso reconocer abiertamente qué tanta normatividad hacía falta, pero cuando le nombré el catálogo de puestos me dijo que sí. ¿Y qué es lo que permitiría eso? Pues ponerle salario a la gente, ¿no? Y evitar Para los que servicios que para los normalmente... yo contrato a alguien, lo voy a poner en mi módulo de atención, pero pues yo le voy a pagar, pues le voy a pagar 50,000 pesos al mes, ¿no? Para que esté ahí en mi módulo de atención. Uno ni siquiera sabe si esa persona está en el módulo de atención, ¿no? O si Eh, tiene la capacidad para desempeñar esa labor, ¿no? ¿No? Esa es una. Falta normatividad interna para los procesos parlamentarios. Eso está reconocido en las mismas agendas de trabajo de los congresos, porque cuando entran, cada fracción presenta su agenda, después las unen, y el Congreso a inicio dentro de su primer año, si no me equivoco, es cuando presenta la agenda completa. Y hay mucha calca de las necesidades con el paso de los años, y te das cuenta que siguen teniendo el mismo problema. Sí hay aprobaciones, y yo creo que en buena medida se han atendido algunas de las necesidades, pero creo que no por iniciativa propia del Congreso, sino porque los grupos que urgen a estas modificaciones a la ley empujan. Me refiero particularmente al caso del matrimonio homosexual o el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que sí generó una corriente de ciudadanos que decían, esto tiene que ser legal, ¿no? Entonces los señores fueron a impulsarlo. Pero en materia de desapariciones, por ejemplo, las asociaciones hablan de que necesitan todavía cumplimiento de normas, y no sucede. En materia de los presupuestos, el Congreso, que decíamos, le aprueba a todos y le palomea a todos. Le regatea en ocasiones los presupuestos también a los poderes, como lo vimos en la ocasión de narcomenudeo con el Poder Judicial, que
necesitaba para salas y para jueces y pues no hay. Pero sí hay, ahí hay mucho dinero en el Congreso para asesorías que no vemos que den resultados, ¿no? Qué espera que pase con este trabajo periodístico? Pues ¿Tiene alguna esperanza? primero que lo puedan leer ¿Expectativa? completo porque está muy largo y tiene mucho número. Y la verdad es que no, como decía, no hacemos, pues no hacemos el trabajo Como activista, ¿no? O sea, como esa no es la exacto, ¿no? labor, ¿no? Había Pero que sí. documentarlo, había que mostrarlo porque hace algún tiempo alguien me había dicho, revisa las asesorías del Congreso, me dijo, revisa las asesorías del Congreso. Por ahí empecé y el asunto es mucho más grande que las asesorías del Congreso, aunque sí es cosa de lo más fuerte. Entonces, ¿qué espero? Pues ojalá que sirva para que la gente esté más en la idea de que los diputados tienen por ahí una bolsita guardada, ¿no? Que le tienen un fajito de billetes, cuando menos en el papel, para gastar cada año, más allá de su salario. ¿Y para qué, y en qué lo gastan? ¿En qué lo gastan? Claro que hay una parte de que es, ¿cómo le llaman? Atención social Esa o... es otra bolsita. Esa es otra Ah, bolsita. Eso es estamos otra hablando de que bolsita. eso está separado. O Exactamente. sea, la labor de asistencia a la gente que tiene necesidades especiales Eso es está otra separado bolsa. de esos 4,5 millones de los que hablaba. De cada uno, sí. Ujú. Ellos tienen, se han estado aprobando, que esto es muy curioso y esto es algo que todavía falta por revisarse, pero se podría muy fácilmente hacer un cruce de los datos en materia de quién gana, quién gasta cuánto en publicidad y en asesorías de marketing y redes sociales, por ejemplo, y en apoyos sociales, y cuántas de esas personas se fueron a campaña. Eso es un ejercicio que quedó ahí pendiente, pero si brincan nombres de personas que dices, o fue candidato, o fue candidata y no le alcanzó, o fue candidato y candidata y sí le alcanzó, pero te das cuenta que esa es la fórmula, ¿no? No importa que no produzcas en materia legislativa, si tienes dinero para publicitarte y tienes dinero para dar asistencia social, y para tener asesorías de marketing y de redes sociales y buscar la manera de ahora de reelegirte hasta en 4 ocasiones o de saltar algún otro cargo de elección popular. Ahí está Arcelia Jauregui, que dice que, aparte de saludarnos, dice que le gusta el análisis, dice que es buen análisis de la noticia. En este caso también, hace un momento me hacía pensar en esa parte, ¿no? Aquí tenemos un lugar importante, los medios de comunicación, porque hay también una, un desvío, bueno, un redireccionar los recursos para que este tipo de cosas no trasciendan, ¿no? No haya esta cobertura o se dé impulso a ciertas actividades de los diputados que están más enfocadas en pues llevar su agenda política, su agenda electoral, su agenda de cómo conseguir el siguiente hueso. Y también es importante porque entonces no se atienden los problemas reales. Ahora, lamentablemente este asunto, simple y sencillamente, eh, nos, por eso nos explica el desencanto de la gente, ¿no? La gente tiene votando años por los diputados para que hagan cosas como representantes populares y lo que vemos es que su análisis nos refleja cómo se benefician y están. Pues yo también quiero ser diputado porque Eso es un buen negocio, ¿no? sí, sí, Mejía López decía, es sacarse la lotería, ¿no? Tú no vas a tener problemas. ¿Qué te importa el salario de los 63,000 pesos? Eso es lo de menos, ¿no? Si tienes cuando menos unos 300,000 pesos ahí para, pues otra vez, ¿no? Para contratar personal o para comprar televisiones para regalar, para como Santa Claus, ¿no? Entonces se la pasan en es que andamos resolviendo los problemas de la gente. Oiga, pero usted es legislador, por todos lados las asociaciones civiles les dicen, pero es que tu trabajo no es andar de desarrollo social, tu trabajo es hacer leyes, es revisar las normas, los presupuestos, no andar dando apoyo social. Pero los diputados se aferran a su bolsa de desarrollo social y la pelean aquí y a nivel federal, ¿no? O sea, es lo que nos dice, eso es la norma, desgraciadamente, ¿no? Y se benefician de eso y de estas, de la partida de publicidad también, que la tienen, la alcaldesa se gastó 2.4 millones de pesos en un año, fue la que más se gastó, la que más se gastó 2,4 4 millones. millones de pesos en publicidad. Un año Montserrat antes, Caballero Montserrat cuando era Caballero, diputada. cuando era diputada, un año antes de irse a buscar la alcaldía de Tijuana. Y poco más de 2 millones de pesos se había gastado ese mismo año
por estos gastos de comisiones. Dice, es que yo tenía la Jucopo, dice, y entonces yo tenía el trabajo de todos. Y sí es cierto, tenía la Junta de Coordinación Política, que Morena debió haber turnado y debió haberla dado al resto de los partidos, pero los 2 años que duró el Congreso se quedó en la Junta de Coordinación Política e incluso modificaron la ley para poder quedarse con la Junta de Coordinación Política toda la legislatura, ¿no? Alguna vez unos panistas, que lo han de saber muy bien y creo que ya se lo había comentado, unos panistas decían, es que Morena se empachó de poder, se va a empachar de poder, y los panistas pues lo han de saber porque les pasó cuando ganaron Claro. también, ¿no? Entonces tienen la disposición de todo y tienen la disposición todo y me parece que eso fue lo que le pasó a esta legislatura, la primera de Morena, ¿no? Los panistas han sido muy elocuentes, por así decirlo, con sus críticas con relación a Morena y a la gobernadora y al resto de las facciones, ¿no? Son ahora la oposición un poquito más articulada, cuando menos. Dijeron, vamos a hacer algo al respecto, vamos a... O era No, como decía usted, pues no se metan ahí porque también ellos se benefician. no, acá nada, la oposición, lo único que sí me pudo reconocer, cuando menos David Rubalcaba, que estuvo en esta Del PRI, legislatura del PRI, que estuvo en esta Que ya legislatura. tiene más de una... Ha estado en Él ha el sido Congreso un par de veces. cuatro veces diputado. Catalino también, que ha sido Ah, varias sí, veces es cierto, diputado. por diferentes partidos, ¿no? Plurinominal, por votación, por distintos partidos. Eh, lo único que sí logré que me reconocieran, o es David Rubalcaba Flores del PRI, es sí creamos la partida de comisiones y sí era discrecional cuando la creamos. Efectivamente, así funciona, amigo. Pues que así funciona, ¿no? Oiga, pero que si se dan malos maneras, pues es que, pues, sí, pues sí, también se da. Oiga, pero también es como pasa en el cabildo. Sí, en buena medida, ¿no? O sea, es la misma. eh, es muy parecido porque ambos son órganos que legislan o que están revisando las normas y tienen estas bolsitas de presupuestos que gastan a discreción, que es algo que ya había dicho el Semanario Z en alguna ocasión, que el Semanario Z es de los medios que ha estado más puntualmente revisando los poderes legislativos y había encontrado ya este gasto. Anteriormente ellos trabajaron muy bien, me parece, lo que fue la salida de esta legislatura del 2010 al 2013 del PRI precisamente, ¿no? Muchos de los antecedentes están ahí. De ahí fue donde yo también quise preguntar, bueno, ¿y qué pasó con la modificación que hicieron después de eso, ¿no? Y lo que encontramos fue precisamente que lo único que crearon fue la partida de comisiones, ¿no? Esa fue toda la respuesta a esas críticas del momento. Yo creo que ese punto que refiere es muy importante, el trabajo de otros medios de comunicación, de otros compañeros reporteros, porque creo que hay una realidad. Tenemos sectores de la prensa muy mañosos, que merecen muchas de las críticas, eh, pero también tenemos un buen sector de la prensa que es muy productivo y que realmente cuando la gente quiere puede encontrar trabajos o cómo se han documentado y consignado las fallas o las corruptelas de las diferentes entidades. Yo creo que aquí también es necesario que la gente aprenda cuáles son los medios que puede seguir con mayor tranquilidad, con mayor confianza. Y no es porque el medio le diga yo soy el bueno, porque todos los reporteros, todos los periodistas decimos es que yo hago las cosas bien, ¿no? Pero el asunto es que la gente tenga esta capacidad para discriminar, para discernir cuál está realmente más acercado. Y a veces hay una parte buena, a veces cuando les encargan que le peguen a alguien más, sí están dando un resultado porque están hablando de datos concretos y eso sirve. Claro, ahí también el ciudadano necesita estar más activamente revisando la prensa y escogiendo los medios a los que les pone atención, porque creo que aquí en Tijuana es un poquito menos, pero los compañeros de Mexicali con frecuencia, porque están ahí cerca, porque es una fuente de información y de trabajo mucho más inmediata, pues están más atentos en muchos casos. Hoy estamos viendo una aprobación para un endeudamiento muy importante que merece también un análisis y que a veces se manejan de manera facciosa y a veces son necesarios. Yo vuelvo al asunto de la desaladora. Creo que ahí estamos viendo hoy las consecuencias de habernos perdido y de darle cuerda también a cosas, a esa movilización social
que era muy en bruto, por así decirlo, acusaban corrupción, pero pero no se dieron cuenta que estaban acabando también con una de las soluciones más viables y más necesarias para el desarrollo del Estado, ¿no? No, creo, yo también estoy de acuerdo que era necesario y el Congreso tenía la obligación de revisar puntualmente esa negociación, ese endeudamiento y también difundirlo de manera clara, ¿no? Porque ahí lo que hubo también era, modificaron la ley hasta para generar una fuente literalmente, una fuente de cómo poder vender el agua que era producto de esa desaladora, ¿no? Que hubiera ayudado mucho a los problemas, para aliviar los problemas que tenemos. Sin duda, la administración de Jaime Bonilla decía, y el señor Zavala decía que el caso de la desaladora, el proyecto que tenía Kiko Vega, era como comprar un autobús escolar para llevar a tus niños de tu casa a la escuela, ¿no? O sea, era necesario, un carro bastaba, un vehículo, un Volkswagen bochito te alcanzaba a lo mejor para llevar con calma a los niños, pero esta gente estaba comprando un autobús escolar en total. A lo mejor había algo de eso, pero a lo mejor había mucho de estos arreglos mañosos que se hacen en medio de la redacción, en medio de los contratos, para que alguien de ellos gane dinero, pero al final de cuentas nos hace falta tener fuentes de abastecimiento de agua. Y ese es solamente un ejemplo porque creo que cuando estábamos colaborando con Newsweek, usted también nos tocó un poco recabar un poquito más de información al respecto. Bueno, pues estaremos pendientes porque creo que hay otros temas que podríamos comentar sobre los hallazgos de esta investigación que usted hizo, que le llevó más de 6 meses, como 6 meses más o menos. Voy a ver cuándo hice mi primer apunte, en ese desorden que tengo ahí de anotaciones que se fueron acumulando, pero sí me parece que fue 6, 7 meses. La verdad es que pues ya ve cuántas veces lo llegamos a platicar, y platicamos un poquito sobre los avances y que sí parecía, que sí olía a que estaba mal, y qué dudas iban surgiendo. Fue un trabajo que creo que necesita leerse con mucha calma y que hay más que varios asuntos terminados, concretos y sólidos. Hay muchos asuntos, como decía, que se pueden seguir porque revisar una sola partida a fondo o revisar incluso a uno solo de los diputados para sacar los nombres de las empresas o de las personas que fueron beneficiadas y buscar los comprobables de esos gastos nos darían, yo creo que para un expediente enorme. Bueno, yo creo que vale la pena dedicarle un poquito más de tiempo para poner disponibles los hallazgos para que la gente que tiene el interés de saber por quién va a votar en la siguiente elección tome en cuenta el desempeño de algunos de estos diputados, que siempre es importante. Una de cada elección a la que vamos tiene que ver con el Congreso y necesitamos ser más cuidadosos y castigarlos con el voto, ¿no? Y tienen una responsabilidad enorme. Pueden llamar a cualquier titular del otro poder a comparecerlos. Acabamos de ver peleándose con el rector de la UABC, que la UABC, yo quiero mucho a la universidad de la que egresé, pero también necesitan, sí es cierto, sí necesitan transparencia. Ahí alguien alguna vez nos decía, ahí el asunto son los viajes, ¿no? Ahí este asunto de los viajes para investigación y muchas de estas cosas, por ahí hay algo, ¿no? Y sí necesitamos, en el Sol de Tijuana, Adelina Dayevi Pasos estaba trabajando la nota sobre la renovación de la rectoría. La respuesta que recibimos de la UABC fue un folleto. Nos enviaron un folleto donde estaban las fechas, pero no nos dieron una entrevista. Sí tiene algo de opacidad mi universidad y sí había que, y no con eso quiero decir que haya algo malo detrás de eso, pero yo creo que como sociedad no nos caería mal que la universidad fuera más transparente. Hace mucho buen trabajo, salen muy buenos profesionistas de ahí, algunos han alcanzado niveles de responsabilidad muy importantes en la labor gubernamental, no solamente localmente, sino a nivel nacional. O en otros órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que después fue cuestionable su desempeño, pero muy descuestionable, ¿no? Pero alcanzó a estar en una posición
de una labor muy importante para toda la República Mexicana, ¿no? Así que también ahí hay una responsabilidad y hay una obligación, me parece, de la universidad, más allá de todos los beneficios que pueda generar o que genere, y lo mismo con el Congreso, ¿no? Tiene una responsabilidad, decíamos, muy importante. No les cuesta nada discutir públicamente su presupuesto y justificar por qué a lo mejor sí lo necesitan, ¿no? Pero que lo justifiquen y que hagan contratos, que no copien el mismo contrato una y otra vez con las asesorías o con las contrataciones de publicidad, que es parte de las revisiones, las organizaciones, que se gastaron 50 millones de pesos cuando se habían proyectado 20 para el 2021, ¿no? 20 millones y terminaron gastando 50 millones de pesos. Un sobre ejercicio de 30 millones de en pesos. publicidad. En publicidad nada más. Ajá. Bueno, sin duda, en la medida en que tengamos un Congreso más eficiente, la gente tendrá más la disposición de ir a votar por ellos y a elevar la participación ciudadana. Lo felicito por el trabajo, es muy tedioso, no es fácil estar revisando tanto documento, pero eso es lo que permite pues encontrar realmente, tener criterios para dar una opinión sobre el quehacer de estos diputados y del Congreso como ente gubernamental en general, y lo invito para que próximamente sigamos analizando esos hallazgos que realizó durante esta revisión para que no se quede nada más perdido y tratar de sacar provecho. Digo, yo creo que hay una parte muy importante de la prensa que hace su trabajo, pero si el ciudadano no hace su parte, pues no sirve de nada, ¿no? Ahora tenemos organizaciones que ya se encargan de darle seguimiento a los hallazgos. Está Iniciativa Sinaloa, que está creada en Sinaloa, pero que también pues lo hizo después del trabajo del narcomenudeo para presentar una ampliación presupuestal para el Poder Judicial. Una ampliación presupuestal para el Poder Judicial. Era lo que estaban viendo porque eso era lo que podía mejorar el escenario. Aquí hay una entidad que se me acaba de olvidar, local, Vigilancia Ciudadana creo que se llama, que está haciendo esa misma labor que yo creo que vale la pena y supongo que la veremos próximamente dando seguimiento a este trabajo. Felicidades, Daniel. Por eso nos gusta que venga tan frecuentemente. Bueno, no tan frecuentemente, pero cuando viene nos da mucho gusto.